Otra de las más grandes mentiras que nos han lanzado políticos, empresarios, analistas, youtubers, activistas conservadores y comunicadores de derecha es que Milei es lo mejor que existe. Esto es una gran mentira y vale la pena aclararlo luego de la aplastante derrota que sufriera el rejunte que llaman La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, Milei no es liberal clásico, ni novedoso ni exitoso, es anarquista, o sea, lo suyo es acabar con el gobierno, ignorando que para que existan libertades económicas es precondición un gobierno limitado que ponga orden y administre la justicia. No es novedoso porque la manipulación del tipo de cambio, los préstamos con el Fondo Monetario Internacional y los controles cambiarios no son nada nuevo. Al contrario, son políticas públicas de viejo cuño peronista y antiperonista. Y exitoso, para nada, pues el haber reducido artificialmente el déficit fiscal, es decir, aquel balance entre ingresos y gastos, no ha repercutido realmente en la estabilidad económica para la gente de a pie. Pero tiene cortesanos, complacientes y aduladores y legiones de influencers, periodistas y economistas que no admiten la realidad o no quieren admitirla. Los fusionistas somos liberales críticos y crudamente realistas, aunque nos duela. Y el caso de Milei nos duele porque desacredita el liberalismo clásico, doctrina que defiende los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, y desacredita a los políticos de buena derecha, es decir, a los fusionistas. Los fervientes mileístas deberían aprender que al frente de la política y del gobierno deben haber políticos, no economistas. Esperamos que al menos eso esté quedando claro. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a este segmento de política internacional que desde las plataformas del Partido Fusionista en Guatemala y de los canales oficiales del Foro Liberal de América Latina lanzamos para dar a conocer las propuestas auténticamente liberales clásicas que todos los habitantes del continente necesitan escuchar. Desde ya los invitamos a que se queden con nosotros en esta continua transmisión de información que vamos a tener, que nos acompañen hasta el final de este video para poder conocer esas soluciones reales y definitivas que no vienen de otros canales de YouTube y mucho menos de esos rejuntes libertarios que hoy lloran lágrimas amargas por la estruendosa derrota del presidente Javier Milei. Estimados amigos, como siempre es un gusto que me acompañe el presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío poder compartir con nuestros amigos liberclásicos desde México hasta Chile y la Argentina. Así que será un honor compartir contigo, Gabriel. Desde ya invitados a dejarnos sus likes, en sus comentarios por favor háganos saber desde qué país nos están saludando y definitivamente que será un gusto poder redirigirlos al respectivo proyecto 5 reformista de su país. Así que sean bienvenidos a este segmento. Jorge, nosotros salimos de la burbuja Guatemala y nos concentramos en ver qué es lo que está pasando en todas partes. La verdad es que no solo hablamos de América Latina, sino que volteamos a ver lo que está pasando en otros países, sobre todo en Asia, y sin embargo, da la casualidad, esta semana la atención se concentra en la región, ¿no? Argentina. Estruendosa derrota para el mileísmo en las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires. Así es, con más de 13 puntos porcentuales ha vencido el peronismo a ese rejunte que llaman La Libertad Avanza, como lo decíamos en el editorial. Y pues bien, ha hecho ver una cruda realidad, Gabriel, y es que las nefastas políticas públicas que ha lanzado el presidente Javier Milei, pues como era de esperarse para los políticos profesionales que observamos en profundidad, digamos, este fenómeno, o digamos, esta gestión presidencial, pues era más que evidente, ¿no? Y es pues esa aplastante derrota, como le llamé yo en mi artículo, en el editorial de este video, y
Pues bien, el peronismo se ha rearmado con Axel Kicillof a la cabeza, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina, la provincia por demás más importante en todo el país. Y pues bien, realmente nosotros aprovechamos este hito o esta coyuntura para reiterar nuestro desmarque, ¿no?, con el anarcocapitalismo del libertario Javier Milei, porque el anarcocapitalismo o el libertarianismo de cuño anarcocapitalista nada tiene que ver con el liberalismo clásico, que es una doctrina, una tradición, incluso pues es una estrategia, ¿no? Si hablásemos de fusionismo, que es un término equivalente. Pero el anarcocapitalismo, pues lo que se propone es la aniquilación por completa del Estado y del gobierno en su forma más concreta. Y pues los liberales clásicos entendemos la precondición de que para que existan reales libertades económicas debe existir un gobierno que establezca orden, administre la justicia y administre ciertas obras de infraestructura física. Y en tal sentido creemos en el gobierno limitado, en los mercados realmente libres de fraudes, de privilegios y en un irrestricto respeto a la propiedad privada. Lo cual tal vez en alguna parte de la narrativa Javier Milei acoge, ¿no?, y lanza como propaganda, pero en los hechos, Gabriel, en los hechos, pues valga decir que la manipulación del tipo de cambio, los préstamos con el Fondo Monetario Internacional y el famoso tema del superávit fiscal que se ha manejado artificialmente, ¿sí?, pues no constituyen reformas liberales de fondo, completas, radicales y auténticamente liberales clásicas, por lo que pues hoy por hoy Argentina pues está a las puertas de un eventual retorno del peronismo a ese país, porque bueno, vienen las elecciones de octubre, 26 de octubre, pero realmente, Gabriel, el gobierno del presidente Javier Milei ha sido nefasto en casi todo sentido, y lo que es más, digamos, más probable, haciendo algún tipo de proyección política a futuro, pues es básicamente la teoría del péndulo, ¿no? O sea, regresará el peronismo y con muchísima más fuerza. Y eso es lo que a nosotros nos duele, porque el problema es que en ese proceso, a ese paso, pues nos pasan trayendo a los liberales clásicos y pues nosotros tenemos que decir que nada tenemos que ver con el libertarianismo de cuño anarcocapitalista de Javier Milei y Murray Rothbard. Totalmente, y es que en el mejor de los casos la gente cuando nos oye por primera vez atiende a que no somos de izquierda, obviamente, pero nos tiende a confundir, ¿no? Nos tiende a confundir, lo platicábamos con Jorge detrás de cámaras. Es por el hecho de que Javier Milei es una figura muy mediática, se hizo muy mediática, como economista lo llevaban y le daban la publicidad, medios de comunicación para que, bueno, levantar el rating, ¿no?, como dice el profe, y en esa índole pues se hizo muy famoso, muchos jóvenes cayeron en su retórica, sobre todo en la retórica anarquista, y nos opaca bastante en el continente, porque cuando escuchas el término liberal, rápidamente lo asocias, creo yo, con Javier Milei, erróneamente, ¿no? Porque Javier Milei no es un liberal, es un libertario. Definitivamente que esto, insistimos nosotros, nos pega mucho, y por eso constantemente tenemos que estar hablando de Javier Milei para desmarcarnos, ¿no? Aquí vas a encontrar en este espacio mucha crítica. No lo criticamos porque estemos celosos de él, no lo criticamos porque, es que él llegó primero a la presidencia y los liberales clásicos aún no hacen gobierno. Bueno, no quisiéramos hacer un gobierno como el que estaba teniendo La Libertad Avanza. No lo criticamos por eso, lo criticamos porque sus políticas públicas han sido fallidas
están causando que la gente voltee nuevamente hacia el peronismo y no tienen nada que ver con lo que nosotros proponemos. Y esto definitivamente que le va a pasar factura a Jorge, lo veíamos en algunos medios de comunicación, algunos canales, por cierto, como por ejemplo La Base, se habla de que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de votantes a nivel nacional. Las futuras elecciones seguramente, esas que se den en octubre, van a tener un resultado similar a este, ¿no? Y lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Javier Milei no quiere corregir el rumbo. Nuestro mentor político Alberto Mansuetti lo colocaba en los chats. Posteriormente a haber enfrentado esa derrota, sale a reconocer la derrota legislativa. Por lo menos es de esas derechas que no están alegando fraude. Pero dice que va a continuar con su programa de reformas a como él lo está planteando, porque está teniendo un gran éxito. Bueno, creo yo que el proceso electoral en sí mismo que vimos el día domingo el domingo pasado, refleja muy bien que esos resultados no están llegando a la gente de a pie realmente, y por lo tanto la gente voltea a ver estos nuevos liderazgos. Bueno, digo nuevos porque hoy por hoy la figura proscrita de la política argentina, aunque con mucho peso político, sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, pero encerrada en su balcón, quien cobra relevancia es Axel Kicillof, ¿no? Así es él quien creo, pues bueno, ahora de aquí en adelante va a ser una figura protagónica. Y por eso el análisis de Ina Finogenova y compañía pues es muy certero, digamos, en términos de que Axel Kicillof ha ganado a lo externo, es decir, contra Milei, y ha ganado a lo interno, porque tal parece que le ha ganado el pulso a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y bueno, pues ya veremos cómo se configura la política argentina. Es lamentable que pues los seres humanos, ¿no, Gabriel? Creo que en general somos todos así, tendemos a rehuir de la sabiduría y a abrazar la necedad. Sí. La necedad es ese antivalor, digamos, que se contrapone a la sabiduría, al menos en términos bíblicos. Y en este caso, Javier Milei lo que dice es: voy a mantener el rumbo, voy a mantenerme tal cual hemos venido haciéndolo, y eso es perseverar en el error, sí. Y ser necios, y creo que, pues bueno, ese es un error gravísimo que puede cometer un político en el ejercicio del poder. Es muy raro también ver que un político rectifique. Yo siempre pongo el ejemplo de Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher llegó a poner sobre la agenda mundial el tema del cambio climático como una estrategia para reducir el poder que tenían los sindicatos de la industria del carbón en Inglaterra en los años 80. Pero luego esta agenda alarmista del cambio climático, ella pues observó que había hecho un grave daño, ¿no? Y públicamente reconoció el error e intentó rectificar. Ya era un poco tarde, pero por lo general los políticos no admiten errores, Gabriel. Nosotros le pedimos a Dios tener la sabiduría, la entereza y el coraje para admitir nuestros errores, si los tenemos, desde luego. Por supuesto que para eso, pues nosotros somos políticos profesionales que nos formamos permanentemente con pues literatura, mentores, estrategas, observamos las dos caras de la moneda y tratamos de discernir entre el bien y el mal, pero también entre el bien y lo que aparenta ser el bien. Sí. Y es allí donde cae esta coyuntura de un Javier Milei que se asocia con la derecha o que se hace a la derecha, pero en realidad pues es un presidente, yo diría que más cercano a la centroizquierda, ¿no? Hoy por hoy, teniendo a un Caputo como ministro de Finanzas, que fue también ministro de Finanzas en gobiernos anteriores, sí. Y que pues básicamente ha aplicado las mismas políticas que los gobiernos peronistas y antiperonistas del pasado. Así que, por favor, sirva una vez más este podcast para aclarar que los liberales clásicos, los fusionistas, los 5 reformistas que adherimos al Foro Liberal de América Latina, no tenemos absolutamente nada que ver
con el libertarianismo de cuño anarcocapitalista de Javier Milei. Nos desmarcamos completamente de esa versión, digamos, de la derecha y hacemos ver otras cosas, Gabriel, que ya vamos a llevar tal vez al plano de los ejemplos nacionales, pero en principio hay que hacer ver pues que Javier Milei es lo que es gracias a estos aduladores, complacientes, cortesanos, sí, legiones de libertarios y de influencers libertarios que hay en las redes sociales, ¿no? En ese sentido, alertar a nuestros oyentes o a nuestros espectadores de tener mucho cuidado en lo que encuentran en las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente lo adula, ¿verdad? Y sencillamente lo encumbra sin advertir la realidad y los hechos que están sucediendo en Argentina, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, bueno, las izquierdas se alegran, ¿no? Se alegran, digamos, y ahí tienes, por ejemplo, a todo el equipo de La Base, sí, Diario Red y demás, todos zurdos, se alegran, y bueno, por supuesto que no lo dicen claramente, pero ellos pues abrazan el socialismo progresista. Y en el caso nacional, valga la pena poner el ejemplo del diputado Samuel Pérez, que en su cuenta de X escribió una frase muy corta que decía: la libertad avanza cuando Milei pierde. Bueno, ¿qué te diré, diputado Pérez? En realidad hay mucha confusión, porque la libertad, por supuesto que la libertad real, verdadera y genuina, no ha sido impulsada nunca por Javier Milei, ¿verdad? No, para nada. Y más bien el peronismo, que es una doctrina política, un movimiento político que yo diría se asocia mucho al arevalismo, sí, de viejo cuño y de nuevo cuño, o al, digamos, al partido político que tú representas, Semilla, pues en realidad no representan la libertad genuina, completa y verdadera, más bien representan esclavitud y opresión. Y eso es lo que representan todos los movimientos y doctrinas políticas de izquierda en Guatemala y en América Latina: esclavitud y opresión. Eso es, y lo que pasa es que, claro, salen con la bandera de la libertad porque la gente ve este término o advierte este término como una expresión vaga, etérea, no difusa. Por eso a nosotros nos gusta no hablar de las ideas de la libertad, sino de gobierno limitado, de la práctica del gobierno limitado, Gabriel. Y por eso es que si con un término nos quieres asociar, estimado espectador, a los liberales clásicos o a los fusionistas, pues es gobierno limitado. En cuanto haya gobierno con límites a sus funciones propias y naturales de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, entonces, por añadidura, vendrán los mercados realmente libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Y ahí estamos afincados los liberales clásicos y los fusionistas. Así que, bueno, ¿qué le dirías tú al diputado Samuel Pérez? De esa cuenta, Jorge, le diría: la libertad tampoco avanza cuando gobierna Movimiento Semilla con esas iniciativas como la del aumento salarial al 12%. Váyanse a ver ese video que sacamos hace un par de días en nuestro canal de YouTube, porque está muy bueno y ahí aclaramos los efectos nocivos que tienen esas iniciativas promovidas por el arevalismo 2.0 y por todos los gobiernos estatistas que le han precedido. Así que, señor diputado, a usted y también al diputado Román Castellanos, que se pronunciaron, por favor, sean coherentes. Tampoco con sus políticas públicas la libertad avanza en Guatemala. Y Jorge, definitivamente que la libertad avanzaría, y no solo la libertad, sino la riqueza para nuestros países, la prosperidad, el bienestar, la paz, la seguridad, la justicia avanzarían si tuviésemos un gobierno limitado como el que no tiene ni siquiera el presidente Javier Milei. Porque cuando hablamos de gobierno limitado, los fusionistas te decimos a qué lo limitaríamos: seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura. Nada más. El presidente Javier Milei, pues sí, decía reducir el Estado y acabar con el Estado, y lo que ha hecho es
concentrar todo en supraministerios o anular alguno que otro ministerio y convertirlo en secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. En fin, no ha acabado como... Y ha reducido la ejecución presupuestaria en materia de obra pública y obra física, ¿no? Como diría el profe, ¿no? El tema de la motosierra es que no supo dónde pasarla, no supo dónde pasar la motosierra porque está acabando con lo que el gobierno sí debiese hacer y no está acabando con lo que el gobierno no le compete, no le incumbe y sigue usurpando ese tipo de esferas. Así que bien, para los argentinos lamentablemente no va a haber esperanza de una mejora. La cosa va de mal en peor y bien rápido, Gabriel. Es impresionante y creo que hay que puntualizar otro aspecto con el cual terminábamos este editorial de este podcast, ¿no? Y es el hecho de la intromisión, vamos a llamarle de alguna manera, de los economistas en la política. Porque, mira, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, que es economista, apoyó, digamos, fue un colaborador importante del Consenso de Washington en los años 90, llegó a ser presidente del Perú y bueno, fue expulsado prácticamente de la presidencia, creo que en menos de, no sé si fue menos de un año, pero bueno, ahí tienes, digamos. Luego tienes al buen economista Paulo Guedes, que fue el ministro de Finanzas de Jair Bolsonaro. Tampoco hicieron nada. El profesor Alberto Mansuetti sostiene que estos economistas prefiguraron la llegada de otro economista a la presidencia, en este caso en Argentina, Javier Milei. De verdad, amigos, no tenemos nada contra los economistas y de verdad que hay muy buenos economistas de los cuales nosotros aprendemos y mucho, pero la política y el gobierno debe estar a cargo de políticos profesionales, ¿no? Y un político profesional es, en palabras del profesor Alberto Mansuetti, un filósofo político que se nutre evidentemente de la ciencia política más pura y de todas las disciplinas que le son complementarias a la ciencia política, ¿no? La economía, desde luego, el derecho, por supuesto, pero también la historia, la sociología, la psicología y otras ciencias que son complementarias para entender el desempeño o la organización de una sociedad, de una nación, de un país. Y en ese sentido, lo que vemos nosotros, Gabriel y amigos, es una impreparación prácticamente en un Javier Milei, que tal vez de economía algo sabe seguramente, pero de política no sabe ni un pepino, Gabriel. Y lamentablemente, pues bueno, hacer política pues significa obviamente reunir recursos políticos y lograr establecer cuadros, bases, liderazgos, medios y cúpulas que logren facilitar un proceso político en el cual tú puedas capitalizar la voluntad de una mayoría que ha votado por ti hacia unos principios a través de un proyecto y un programa político, ¿no? Cosa que no tenía Javier Milei. De hecho, nosotros criticamos desde hace muchos años, ¿no? Porque este podcast, este video, que ciertamente es una crítica muy fuerte al libertarianismo de cuño anarcocapitalista, no es el único, no es el primero ni es el único, lo hemos criticado en anteriores ocasiones, pero hemos dicho que el Javier Milei en su momento promovió un supuesto plan, un programa de gobierno que cuando nosotros lo vimos, pues no era para nada un plan de transición al capitalismo liberal. Y además lo cambió como 2 o 3 veces. Sí. O sea, porque un economista o alguien que no es formado en la política, bien formado en la política, pues sencillamente se pasa por el arco del triunfo los planes de gobierno, Gabriel, que es lo que ha pasado incluso con presidentes como Bernardo Arévalo, ¿no? Entonces, pues bien, nosotros queremos hacer ver que la política y el gobierno deben ser conducidos por políticos y no por economistas. Y allí
pues claro, eso no excluye a los economistas que se forman en ciencia política, y bien, aplausos de pie para esos economistas, pero los economistas que quieren llegar a ser presidentes sin haber sido formados en política, pues bien, me parece que, como decimos al final en esta editorial, ¿no?, los fervientes mileístas deberían aprender que al frente de la política y del gobierno deben haber políticos, no economistas. Esperemos que al menos eso esté quedando claro, ¿no? Y aquí los políticos profesionales en el Foro Liberal de América Latina, si te estás preguntando entonces a dónde volteamos a ver, dónde buscamos a esos políticos profesionales que se están preparando en muchas ramas, no solo económicas, sino que también hablamos de la historia, la política, la religión. Bueno, estamos acá en el Foro Liberal de América Latina, aglutinados en distintos movimientos o partidos políticos bajo el liderazgo de algunas figuras, Jorge, que vale la pena pues hacer mención: el profesor José Luis Tapia en Perú, Pablo Paiva en Uruguay, Fernán Fortich en Colombia, Jorge Chiapas en Guatemala. Sean bienvenidos a voltear a vernos a nosotros como los liderazgos de gente que se está preparando en política para hacer política profesional, bajo la mentoría del profesor Alberto Mansuetti, y prometemos no hacer esos papelones, Jorge, que hoy hace el anarcocapitalista Javier Milei al mando de un país, que no es poca cosa decir estar al mando de un país. Sí, así es, Gabriel, así que, bueno, como lo decimos nosotros, ¿no? A veces se nos critica por el hecho de volver nuevamente con el tema de Javier Milei, pero debemos volver al tema de Javier Milei porque es un fenómeno que no pasa desapercibido no sé si ya decir de las masas, Gabriel, ¿no? Es probable que Javier Milei, si tú lo busques en TikTok, lo vas a encontrar. Y TikTok es una red social de muchísima penetración. Y entonces, aunque nosotros querramos evadir el tema porque ya dijimos lo suficiente, de pronto, y bueno, yo que tuve una reunión justamente hace una semana con unos amigos en Quetzaltenango, rápidamente sale: sí, pero eso se parece mucho a lo que propone Javier Milei. Momento, ¿verdad? Y ahí tenemos que explicar nuestras 5 reformas: la reforma política en economía y finanzas, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, que básicamente suponen procesos de privatizaciones masivas, desregulación a fondo y apertura total de los mercados a la competencia, no se parecen en nada al programa de Javier Milei. Claro, algunas cosas tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cierre de la banca central. Bueno, sí, claro, pero nosotros proponemos el retorno al patrón oro de forma complementaria, ¿no? Que es, pues bueno, una política monetaria que supone el respaldo metálico de nuestras monedas en oro físico. ¿Ya? Es un sistema monetario que subsistió durante siglos o milenios en el pasado y que hasta hace unos 200 años, especialmente mitad del siglo XX, pues empieza a derrumbarse y a transitarse a este sistema de respaldo en el dólar, ¿no? El patrón dólar. Pues bien, nuestras 5 reformas son un programa de transición al capitalismo liberal, democrático y conservador, y suponen un proceso político ambicioso, pero muy difícil, ¿sí? Y de mediano a largo plazo. Nosotros, como dice Gabriel, creo que lo dijo en la introducción, no estamos aquí para decirte lo que tú quieres escuchar. Estamos aquí para decirte lo que debes escuchar. Y la reversión del socialismo, del estatismo y del progresismo, o del marxismo clásico y del marxismo cultural, realmente es muy complicado porque llevamos al menos 100 años, Gabriel, de padecer el socialismo, la introducción del marxismo clásico y económico, y ahora con mucha fuerza el marxismo cultural. Entonces, pues bien, nosotros invitamos a abandonar, como siempre, ¿no?, las microambiciones, el cortoplacismo y la mentalidad del facilismo, ¿no? Lo quiero fácil, lo quiero para mañana y háganlo ustedes. No. Te necesitamos, pues. Si al menos tú quieres un cambio para ti, para tus hijos, para tus nietos, te necesitamos a ti. José Luis, Pablo, Fernán, Gabriel, yo, no,
pues no somos nada, digamos, si no tenemos el apoyo de una masa crítica de gente pensante que abrace una doctrina, que entienda el proceso político, que entienda los principios básicos de hacer política, que entienda la necesidad de hacer oposición primero, antes que gobierno, y de la necesidad de llegar a nuestros congresos y parlamentos primero y fundamentalmente, para desde allí empezar a correr el espectro político hacia una transición del capitalismo liberal. Pero desde luego que solos no podemos, Gabriel, y por eso reiteramos la solicitud de apoyo, ¿no? Una vez más te pedimos, estimado ciudadano, que te sumes a la causa de transitar a nuestros países en la región al capitalismo liberal, cosa que, dicho sea de paso, Jorge, están haciendo cada vez más algunos países que, bueno, ni por asomo se hubiese pensado que serían los impulsores de una refundación del comercio internacional más libre, ¿no? Estamos hablando precisamente de un tema que, a diferencia de Milei, pues sí, no es tan divulgado y no es tan comentado. Una reunión que se tuvo telemática de los BRICS, donde se plantea la necesidad de un nuevo cambio en el comercio global, ¿no? Así es, Gabriel, se sostuvo una reunión telemática, como tú bien dices, a distancia, entre los presidentes y líderes de estos países BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y sí, bueno, se plantean un nuevo orden en materia comercial. Recordemos que mucho es el tema de la narrativa. Habrá que esperar y ver hacia dónde se concretan acciones, porque, claro, Lula da Silva es un presidente socialista, ¿no? Y Xi Jinping, pues es un presidente que, digamos, es bastante pragmático y no obstante, pues declinan hacia el capitalismo liberal. Igualmente, Vladimir Putin, pues es un presidente conservador, no del todo, digamos, capitalista, ¿verdad? Digamos, hay un sistema mixto en Rusia. No obstante, digamos, nosotros defendemos la tesis de que Putin no es un dictador. Hay una Duma, hay partidos políticos y bueno, y en China, pues lo que vemos es capitalismo puro y duro, quizás de la mano de un pragmatismo, ¿no? Muy fuerte, y de alguna manera mantienen la narrativa nostálgica de que viven en un sistema socialista. Y ahí emergen algunos analistas latinoamericanos hablando de desarrollismo, ¿verdad? Y plantean el capitalismo de partido único que predomina en China como desarrollismo. Y bien, nosotros tenemos también que desenmascarar a estos zurdos, porque son gente de izquierda que defiende la idea de que en China lo que hay es desarrollismo, cuando lo que hay es capitalismo, estimados amigos. No podría haber semejantes niveles de riqueza, prosperidad, orden, ¿verdad? Bajo un sistema socialista o progresista. Porque el socialismo y el progresismo lo que generan es desorden, es conflicto, es injusticias. Algunos tal vez quizás se pregunten por qué la gente no sale a manifestar en China y hacer las grandes trifulcas que hacemos aquí en América Latina, los zafarranchos, los bloqueos, tal, porque allá la gente está conforme, bastante conforme, gana bien, vive muchísimo mejor que hace 20, 30 años, hay obras de infraestructura pública, hay condiciones atmosféricas. Estaba viendo yo los niveles de contaminación. Claro, hace 20 años, desde luego, China estaba en un proceso muy pujante de industrialización, pero hoy por hoy el aire de las grandes ciudades chinas es un aire muy limpio, Gabriel, contradictoriamente, ¿no? Y pues bien, el ingreso per cápita del chino promedio pues ya supera lo de cualquier país en América Latina y en África al menos. Así que el capitalismo se ha mudado al oriente, al sur global, y por eso nosotros insistimos en esa tesis. De hecho, en esta reunión telemática de los BRICS defienden o más bien rechazan el proteccionismo, ¿no? Me llama poderosamente la atención cómo rechazan el proteccionismo.
Y puedo pensar que en el caso de China, Xi Jinping, quizás Narendra Modi, es el presidente de la India, quizás se entienda, ¿verdad?, el proteccionismo. Ahora, en el caso de Lula da Silva, yo supongo que él abraza cierto nivel de proteccionismo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Como buen socialista, seguramente abraza el proteccionismo de las masas y de ciertos esquemas colectivistas, porque él es alguien de izquierdas. Por eso tenemos que matizar muy bien el tema de los BRICS y entenderlos en su justo contexto como una contención a la hegemonía o al hegemón que representa a Estados Unidos, y solo Estados Unidos, porque ya Bruselas y Europa son completamente marginales, ¿ya? Son una marioneta completa los europeos, lamentablemente, digo, por la historia que representan, pero bueno, son pues la nueva contención al hegemón y al orden mundial unilateral que ha planteado Estados Unidos en los últimos 100 años al menos, ¿no? Y en este nuevo mundo cada vez más multipolar, donde las decisiones relevantes en materia económica se escriben desde Pekín, pues bien, aquí la invitación es reiterar lo que decíamos la semana pasada, Jorge. ¿Queremos ser peones o queremos ser socios? Para mí, Brasil juega más o menos a ser peón en el marco de los BRICS por la tendencia socialista de su gobierno. No es del todo, o sea, claro, ustedes ven a un Brasil o a un México liderando en la región latinoamericana las cifras de crecimiento económico por la cantidad de gente, pero luego compárenlo al gigante asiático, compárenlo con Rusia y la verdad es que Brasil tiene muy poco que aportar, ¿no? Ahí entra el debate, ¿quiere ser un peón afín a los BRICS o quiere ser un socio que contribuya y que tenga algo que ofrecer a ese nuevo orden mundial en materia de comercio internacional? Si quieres ser un socio, si quieres que tu país sea un socio, que tenga algo que ver y que tenga protagonismo y que sea relevante, tenemos que aplicar las 5 reformas y transitar de este sistema con estatismo a un sistema de gobiernos limitados con mercados libres para que crezcan nuestras economías, para que haya prosperidad, para que haya desarrollo, para que no haya eso que algunos pensadores han dado por llamar nuevo metamodo de producción, le llama Diego Rusarín a lo que pasa en China. No, es libre mercado y punto. El gobierno no se mete en lo que el gobierno no debe estar metido. Entonces necesitamos tu apoyo. Necesitamos que apoyes al Foro Liberal de América Latina, comprometiéndote a leer el material que producimos, a verte los videos completos, ojalá hayas llegado hasta este punto del video, a hacer contribuciones económicas en la medida de tus posibilidades y a activar políticamente con los respectivos liderazgos y partidos fusionistas de tu país para consagrar así a los jaguares latinoamericanos y ser una región con socios que tengan algo que ofrecer. Creo que has dicho todo y muy bien, Gabriel. Muchas gracias y extendidas pues este agradecimiento a quienes nos observan, a quienes nos dan un convencido like, nos dejan un comentario, comparten este video en sus redes sociales y bueno, se acercan a los liderazgos y a los movimientos y partidos políticos en formación, partidos de cuño liberal clásico, fusionista, no libertarios ni anarcocapitalistas, no, para nada, no somos eso ni de cerca. Seguimos una tradición, una doctrina y pues bien, nada más invitar a nuestros espectadores a que se sumen a esta causa, una causa ambiciosa, muy difícil y a mediano largo plazo, pero si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Por una América Latina potencia mundial, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.